Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos da mucha alegría saber que están nuevamente con nosotros en sintonía. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Pastor Salazar, los micrófonos y el tiempo son suyos. Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Gracias por estar conectados con nosotros y gracias por estar atentos a los episodios que estamos cada semana presentándoles, sobre todo en este tema del mes que hemos titulado Metáforas de la Salvación. Hasta aquí hemos estudiado algunas palabras que los escritores bíblicos utilizan para explicar el amor de Dios que se ha manifestado en este plan maravilloso de salvación a la raza humana. Hemos estudiado ya la palabra propiciación, lo hemos hecho también con la palabra redención y en el último episodio estudiamos justificación. En esta oportunidad vamos a envolvernos un poquito en una palabra más que nos ayuda a entender este maravilloso plan, que es la palabra reconciliación. Ustedes imagino que están muy familiarizados también con esta palabra, ya que esta palabra la utilizamos mucho o la hemos vivido seguramente en situaciones familiares. Pues justamente eso, esta palabra sale del círculo de la relación familiar. Es un término muy importante y que nos va a conectar muchísimo con el tema del sacrificio de Cristo por nosotros. El concepto de reconciliación prácticamente es estar a tono con Dios, estar o entrar en un pacto de estabilidad y de relación con Dios, estar a tono con Dios. El único que utiliza en la Biblia mucho esta palabra es el apóstol San Pablo, aunque no la usa con mucha frecuencia, pero el concepto en sí prácticamente está en toda la Biblia. Pero Pablo utiliza esta palabra reconciliación en varios textos que hoy vamos a compartir. Pablo siempre presenta a las personas siendo reconciliadas con Dios, pero muy pocas veces Dios siendo reconciliado con nosotros. O sea, la situación está más de nuestro lado, Dios ofreciéndonos reconciliación. Recuerden que el pecado afectó ambas partes. Desde el punto de vista humano, el pecado con los sentimientos de culpa y con esta moral destruida nos hace alejarnos de Dios. Entonces, es importante el tema de la reconciliación porque esto va a traer sanidad para que volvamos otra vez a tener una relación de amor, de compañerismo con nuestro Dios. Y por el lado de Dios, en nuestro pecado, nuestro apartarnos de su voluntad desde el Edén, sabemos que Dios odia el pecado y hará juicio sobre el pecado. Entonces, por eso hablamos de que ambas partes fuimos afectados en cierto modo por la decisión lamentable que el ser humano tomó al separarse de Dios por causa del pecado. Entonces vamos al primer texto, 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los Corintios, en este caso la segunda epístola, él con este texto nos aclara perfectamente. Yo les dije al comienzo, vamos a ver la palabra reconciliación muy cerca del sacrificio de Cristo. Dios envía al Mesías para reconciliarnos con Él, con Dios, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y una vez reconciliados, dice Pablo, nos encarga a nosotros los seres humanos que comuniquemos por medio de la palabra lo que Dios ha hecho
¿Para qué? Para que también el mundo, la gente, hombres y mujeres puedan reconciliarse con Dios. Por lo tanto, nos dice Pablo que tenemos un ministerio que cumplir de reconciliación, de comunicadores de que Dios ha hecho lo que se debía hacer para que el mundo vuelva otra vez a los brazos de Dios. Y esto lo vamos a ir desarrollando un poco más porque nos va a quedar mucho más claro. En Colosenses 1, 19 y 20, Pablo, en esta carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas, le escribe lo siguiente, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase, en Cristo habitase, toda plenitud, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Dios está proveyéndonos, en otras palabras, el medio de reconciliación. Porque Dios quiere reconciliarse con el mundo, porque el pecado hizo un abismo terrible entre Dios y el hombre, porque Satanás quiso destruir nuestra armonía, nuestra relación con Dios. Y llegamos a ser hijos de ira, separados de Dios. Y Dios tuvo, como lo estudiamos en la metáfora de la redención, que pagar el precio de nuestro rescate. Y entonces, de esa manera, justificarnos, o sea, declararnos justos, como ya lo hemos estudiado en las otras metáforas. Entonces, aquí tenemos estos dos versos donde vinculan ambos el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, que con ese acto de amor, de sacrificio supremo, excelso, tú y yo, el mundo, puede entrar otra vez a la zona de la armonía, de la relación, del pacto de amor y el pacto de obediencia hecho a Dios. Muy bien, ¿qué es en sí entonces la reconciliación? Bueno, la reconciliación es la restitución de una comunión o el compañerismo que una vez existió, pero que fue amenazado de disolución. Lo que mencionamos con relación al pecado, lo que provocó y causó el pecado. Ahora Dios nos va a reconciliar con Él. Pero miren los efectos de esta reconciliación, porque la necesidad de reconciliación se basa en las relaciones rotas entre Dios y la humanidad, entre el ser humano con otro ser humano y entre los individuos y su propio yo. Y por último, entre la raza que habita este mundo y la naturaleza. O sea, todo lo que rompió el pecado, ahora, gracias a Jesucristo, puede volver a entrar en la zona de la armonía, la comunión, la relación, gracias a la reconciliación, gracias a que alguien nos permite entrar y estar a tono con Dios y con los elementos que acabo de mencionarles. La Biblia siempre considera la reconciliación en términos de las relaciones del pacto de Dios con nosotros. Una relación interrumpida que definitivamente necesita ser restaurada. Y Cristo la va a lograr. Cristo va a lograr esa restauración a favor nuestro, a favor de la raza caída. Una restauración que nos vuelve a conectar, nos vuelve a ligar, religar, y nos vuelve a ligar con Dios. Por lo tanto, hoy la reconciliación tiene el mismo significado que tuvo en los tiempos bíblicos. No significa otra cosa que restaurar una relación, renovar una amistad, ponernos a tono, volver a entrar en la armonía con nuestro Dios. Y más allá de que es un acto, la reconciliación en realidad es un estado en el que entramos. Estamos entrando, cuando aceptamos a Cristo por fe, en un estado de comunión, de restitución, prácticamente, un estado de comunión, de armonía
con Dios y debemos permanecer en ese estado. ¿Cómo se logró la reconciliación para el ser humano? Pues no hay ninguna duda de que la muerte de Cristo es la que removió la barrera, la que se colocó como un puente entre Dios y nosotros para hacer posible esa reconciliación. Y saben, esto fue iniciativa de Dios. O sea, Dios tomó esta iniciativa porque nosotros ni siquiera eso podemos producir. Así que ese Dios maravilloso es un Dios de pactos, es un Dios, prometió el Mesías vino, entregó su vida, murió como cordero, fue llevado al matadero y Él hizo posible esa reconciliación. Miren lo que dice Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, noten el puente, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, aquí ya está el estado, seremos salvos por su vida. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya entramos en un estado de reconciliación con Dios. Aquí vemos una conexión entre la reconciliación y el sacrificio, la propiciación. Recuerdan el altar, la primera metáfora que nosotros estudiamos. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, el medio para poder ser reconciliados, para volver a tener comunión y armonía con Dios, fue la cruz, fue Cristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, el medio fue Cristo, la cruz, la sangre derramada. Y en 2 Corintios 5:19 dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso ya lo habíamos leído, pero el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Notan ustedes el vínculo tremendo entre el estado de reconciliación y quién es el que logra a favor nuestro esa reconciliación? Cristo, Cristo. De este modo, entonces, el sacrificio de expiación que Cristo hizo puso el fundamento para que Dios pudiera alcanzarnos con la reconciliación llena de gracia, llena de la buena voluntad de Dios a favor nuestro. Por lo tanto, la reconciliación es un movimiento de Dios hacia la humanidad. Los humanos debemos responder con gratitud, con admiración y con fe a esa oferta llena de gracia que Dios ha hecho por nosotros. Por eso tú y yo tenemos la oportunidad de decidir aceptar esa ofrenda de reconciliación que nos pone, nos cambia, más allá del acto, nos pone en un estado de comunión, de reconciliación con nuestro Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Notan lo que logra la reconciliación? Somos hechos hijos de Dios. Y Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es el Mesías, Cristo. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Gracias a Cristo somos hijos de Dios, hemos sido adoptados por Dios para que podamos nosotros volver a vivir en ese vínculo de amor, de relación maravillosa, del religare, de volvernos a ligar con nuestro Dios. Hay por lo menos 6 resultados de la reconciliación. 6. Nos pone en paz con Dios. Romanos 5:21 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
nos da acceso a la gracia. Romanos 5:2, el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué más produce? Produce gozo. Gozo. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué otro beneficio? Los resultados. Nos une al prójimo. Efesios 2:13 y 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Un quinto resultado: nos hace nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hay un sexto resultado: nos conduce a una paz cósmica. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravillosa, maravillosa metáfora. Dios es el que inicia, el que envía a Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. Por lo tanto, la reconciliación, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, es una realidad cristiana que es presente, pero su plenitud, el total, completo estado de reconciliación eterna, la viviremos cuando el pecado sea destruido completamente y se restaure la nueva Jerusalén. ¡Qué maravilloso! Yo deseo con todo mi corazón que todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador disfruten de esta maravillosa reconciliación, de este estado de vivir en armonía con Dios. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.